Hola, muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, Buenas Víctor. tardes. Hola, Alejandra. Hola, Buenas tardes. hola, Mayerly. Muy buenas tardes con todos. Bien, la clase del día de hoy, como se pueden dar cuenta, también se trata de lo que son diversos extractos de lo que son ensayos de diferentes personajes. Esta clase del día de hoy es una continuación de la clase que vimos el día de ayer, referente al tema. ¿Cuál fue el tema que vimos el día de ayer? El ensayo. Ya, ensayos ¿Qué era un ensayo? y sobre los ensayos latinoamericanos, ¿no? Bien, chicos, esta es una continuación. Como se pueden dar cuenta, ya les indiqué, van a identificar, van a poder reconocer y observar los tipos de ensayos que han podido realizar diferentes personajes representativos de la historia en sí. Bien, Mayerly, por favor, lea el primer ensayo. Siguiente es un extracto del ensayo de Enrique Dulce, La ética de la liberación. La razón ética crítica inicia su ejercicio desde las víctimas, desde el dolor de su corporalidad, materialidad del contenido y de la negación y de su dignidad, del no reconocimiento formal de ser sujeto iguales, con libertad, como potenciales de participantes en la comunidad de argumentación consexual y descubre la negatividad de la imposición de vivir, de cumplir las necesidades y los instintos de vivir correspondientes pulsiones, y de participar de una dicha comunidad por estar incluidos asimétricamente en la no factibilidad de la realización de dichas mediciones necesarias ético-morales. Se trata del momento crítico por excelencia en el que desde las negatividades indicadas por la afirmación de la vida y la subjetividad del otro, distintos del sistema dominante, se critica negativamente la norma, acto, institución o sistema que es responsable de la tal victimación. B. El segundo lugar se trata del nivel crítico formal de moral. La misma víctima se ha tomado con la conciencia ética crítico-negativa de la interpela a expertos científicos, filosóficos, etc., a la consolidarización corresponsable. Surge así una comunidad crítica de la comunidad de las mismas víctimas, tema tratado por Freire en la pedagogía del oprimido y de los intelectuales orgánicos. Diría Gramsci, la verdad de la práctica, de la norma, acción, institución o sistema expuesta por cuestión es falsada. Lo mismo acontece en su legitimidad y su validez. La comunidad crítica de comunicación parte así de la simétrica de las víctimas, ante asimétricamente excluidas. Ellos abren nuevos paradigmas, nuevas dimensiones de acceso de realidad y verdad. ¿Puede bajarle? Quería subirle. De la verdad crítica y alcanza validez antihegemónica. Bien, Mayerly. A simple vista, ¿de qué está hablando Enrique Dulce en este ensayo? ¿En qué se basa él para realizar este ensayo? En la perspectiva ética. Muy bien, ese es lo que él se basa en la ética de la liberación, también en lo que es en la crítica, basada también en lo que es la razón, donde se pueden ejercer también diferentes procesos basados también en diferentes reconocimientos en realidad, ¿no? Este ensayo también tiene su conclusión que está a continuación. ¿Qué es lo que indica este ensayo? Por favor, Víctor, lea. En este texto, Dussel se repite, no, se remite
a la crítica del sistema dominante frente a su víctima, que resulta ser la subjetividad del otro. Al no poder alcanzar la realización de sus potencialidades y sobre todo al no poder satisfacer sus necesidades básicas, dándose a la coincidencia ética con la victimización frente al sistema dominante. Si bien es cierto, aquí podemos destacar que desde la subjetividad propia del pensamiento latinoamericano se da la crítica al sistema dominante. Dussel muestra también la objetividad en la descripción del estado de víctima del otro. En este caso, el estilo filosófico de Dussel em- emparenta la subjetividad mediante la coincidencia crítica y la objetividad mediante la descripción del otro como víctima. Esta es otra característica que determina el estilo de ensayo filosófico latinoamericano, la conciencia crítica eh, de, de la realidad que los circunda se fomenta en la experiencia y la vivencia directa de la propia realidad latinoamericana. Esta realidad es objetiva y pretende ser denunciada desde el discurso filosófico de Dussel, que, que se remite a la crítica de la norma, acto, institución, sistema responsable de la victimización del otro. Gracias, Víctor. Al hablar de subjetividad, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué significa subjetividad, chicos? Bien, al hablar de Es subjetividad, ya, dígame, Víctor. subjetividad, conozco yo como un conjunto de percepciones distintas. Ya, al hablar de subjetividad en sí se basa en las cualidades de lo que en sí es propio de un sujeto, es decir, el pensar, el sentir, el actuar en sí en el momento preciso que él está conllevando lo que es un proceso. Simplemente eso es lo que habla en realidad este ensayo, en que se basa prácticamente en las cualidades que tiene el sujeto en poder en pensar, en poder actuar y en poder también analizar lo que son diferentes procesos que conllevan en su día a día. Eso es lo que indica prácticamente Dussel en este ensayo. Bien, ahora continuamos con otro ejemplo de ensayo en la cual está presentado por José Enrique Roa. Alejandra, por favor, lea. Encumbrados esos prudhomes harán de su voluntad triunfante una partida de caza organizada contra todo lo que manifieste la aptitud y el atrevimiento del vuelo. Su fórmula social será una democracia que conduzca a la consagración del pontífice cualquiera, a la coronación de del monarca, uno de tantos odiarán en el mérito una rebeldía. En sus dominios toda noble superioridad se hallará en las condiciones de la estatua de mármol colocada a la orilla de un camino fangoso, desde el cual le envía un latigazo de cieno el carro que pasa. Ellos llamarán al dogmatismo del sentido vulgar, sabiduría, gravedad a la mezquina aridez de corazón, criterio sano a la adaptación perfecta a la mediocre y despreocupación viril varía a sustituir en la historia la inmortalidad del grande hombre, bien con la identidad de todos en el olvido común, bien con la memoria igualitaria de Mitrídates, de quien se cuenta que conservaba
en el recuerdo de los nombres de todos sus soldados, su manera de, su manera de republicanismo se satisfaría dando autoridad decisiva al procedimiento probatorio de Fox, que acostumbraba a experimentar sus proyectos en el criterio del diputado que le parecía más perfecta personificación del country gentleman, por la limitación de sus facultades y la rudeza de sus gustos. Con ellos se estará en las fronteras de la socracia de que habló una vez Baudelaire, la Titania de Shakespeare poniendo un beso en la cabeza a Sinina. Podría ser el emblema de la libertad que otorga su amor a los mediocres. Jamás por medio de una conquista más fecunda podrá llegarse a un resultado más fatal. Gracias, Alexandra. Bien, ¿qué entendieron en este ensayo? ¿De qué se trata? Que habla sobre la superioridad que tenían los nobles ante los demás y cómo los sometían y que ellos tenían un pensamiento que nadie podía decir lo contrario porque para ellos era único y verdadero. Gracias, Mayerly. Su conclusión está a continuación, basada en este ensayo, pues, ¿no? En lo que indicaba Rodo en su momento en el ensayo. Lea, por favor, Mayerly. Rodo nos presenta este extracto con una forma irónica y satírica de representar la realidad burocrática de nuestros pueblos. Esta ironía se presenta en la crítica de los sistemas supuestamente democráticos que ha vivido nuestro pueblo desde que somos repúblicas. Su fórmula social será una democracia que conduzca a la consagración del el pontífice cualquiera a la coronación del monarca, uno de tantos. Esta ironía refleja la subjetividad representada en el ensayo, ya que Rodo ironiza desde su punto de vista que Latinoamérica llamamos democracia a quienes son sus representantes. Asimismo, podemos rescatar que ese extracto de un pensamiento de cierta manera fragmentado y descontinuo, puesto que la ironía y la sátira como herramienta crítica al sistema que llamamos democrático se refleja en frases y pensamientos punzantes, pero que no se completan en una sistematización de su pensamiento como el siguiente. Ellos llamarán automatismo del sentido vulgar, sabiduría, gravedad a la mezquina, aridez de corazón, criterio sano a la dotación perfecta, a la mediocre y despreocupación viril al mal gusto. Gracias, Mayerly. Como se pueden dar cuenta en estos ejemplos que ya han podido observar tanto en la clase anterior como en esta clase, simplemente que estos personajes quieren expresar relativamente todos sus conocimientos, en la cual también estos ensayos en sí se caracterizan también por tener o dar un espacio a lo que es a la reflexión, a lo que es la búsqueda de diferentes experimentaciones, también mediante lo que es la intelectualidad, también mediante lo que es la expresión en realidad de cada personaje al poder realizar lo que es su propio ensayo. Simplemente expresan relativamente todo lo que son su conciencia en sí. Bien, ahora aquí hay otro ejemplo en la cual es representado por Eduardo Galeano. Víctor, por favor, lea. Desde aquí, Víctor, desde A continuación, un extracto del ensayo de Eduardo Galeano, Las Vegas Abiertas de América,
Latina, sobre el cual destacamos las características del ensayo latinoamericano. Para quienes conciben la historia como competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otras cosas que el resultado de un fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. Es la historia de subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, que la historia del desarrollo del capitalismo mundial, nuestras derrotas estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestras riquezas, nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus capo- caporales negativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro, Preto cayeron en la picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo aguare de los socavones vacíos. Y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y la selva amazónica del caucho. El, el, el nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebrado o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La Gracias, lluvia Víctor. de, Gracias. Continúe, Alejandra. La lluvia que irrija a los centros del poder imperialista aboga a los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera. Es la maldición de nuestras multitudes, condenadas a una vida de bestias de carga. Toda la pompa y la alegría se habían desvanecido y no quedaba sitio para ninguna esperanza. El testimonio final, grandioso como un entierro para aquella fugaz civilización del oro nacida para morir, fue dejada a los siglos siguientes por el artista más talentoso de toda la historia de Brasil. El Aleijadino, desfigurado y mutilado por la lepra, realizó su obra maestra amarrándose el cincel y el martillo de las manos sin dedos y arrastrándose de rodillas cada madrugada rumbo a su taller. Gracias, La Alejandra. leyenda Continúe, Mayerly. La leyenda asegura que en la iglesia de Nossa Senhora das Mercês Misericordiosa de Minas Gerais, los mineros muestran y celebran todavía misa con las frías noches de la lluvia, cuando el sacerdote se vuelve alcanzando las manos desde el altar mayor y se les ven los huesos de la cara. Gracias, Mayerly. ¿Qué pudieron entender basado en este ensayo? ¿En qué está relacionado? bueno, yo entendí de este ensayo de Eduardo Galeano que el ensayo critica el impacto del colonialismo y el neocolonialismo en América Latina, argumentando que su pobreza está ligada
al enriquecimiento, no, ya va, enriquecimiento de las potencias extranjeras y, y destaca como la extradición de los recursos naturales como el oro, el caucho o el salitre llevó a la ruina económica y no solo económica, sino ecológica de la región mientras que ellos desarrollaban el, un sistema capitalista global con nuestros recursos. Ya, muy bien, gracias, Víctor. ¿Quién más? Alejandra Mayerly. Bueno, este texto también habla de que hubo un desarrollo de América Latina que es un resultado de su fracaso en una competencia histórica, donde otros han ganado a sus espaldas gracias a sus recursos. También habla de cómo las riquezas naturales se han convertido en miseria y nombra a un artista que a pesar de su sufrimiento creó una obra que tiene como significado el dolor y la caída de una civilización. Gracias, Alejandra. Para que puedan entender un poquito más referente a lo que es este ensayo, aquí está su conclusión. Por favor, Víctor, lea. Este extracto de Eduardo Galeano se caracteriza por la dura crítica a la realidad de la miseria e injusticia que ha vivido Latinoamérica, como perdedora de la historia vista como una competencia. Debido a la explotación colonial de las riquezas naturales, el pueblo latinoamericano ha sufrido miserias sin nombre y no han sido beneficiados, sino solo sus explotadores coloniales que resultaron los ganadores de la historia, de manera de poder caracterizar al ensayo latinoamericano en este extracto del texto de Galiano, hemos de recalcar el carácter dual de objetividad barra subjetividad que presenta el autor con su crítica al resaltar hechos históricos que marcan la realidad latinoamericana, pero que se de cierta manera acentuada por una crítica subjetiva que presenta Galiano en su texto como, como característica del ensayo. Vemos la siguiente cita. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista aboga a los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo del mismo modo y simétricamente el bienestar de nuestras clases dominantes barra dominantes hacia el otro, hacia adentro, don- dominadas desde afuera. Es la maldición de nuestras multitudes condenadas a la vida de bestias de carga. La descripción exacta de la realidad latinoamericana transcide la dualidad, objetividad barra subjetividad, que sin res- restarle realidad a la expresión es característico del ensayo latinoamericano realizar una crítica acérrima al sistema de dominación imperante. Asimismo, recalcamos una discontinuidad en su discurso al pasar de ejemplos concretos de la historia de la explotación latinoamericana a dar un ejemplo claro de la miseria humana cuando describe brevemente la vida de leproso artista brasileño, el Aleijadío, Aleijadiño. Bien, gracias, Víctor. Cuando se habla de objetividad y de subjetividad, ¿de qué estaríamos hablando? Bien, antes les di la definición de subjetividad.
¿Qué era subjetividad? Eran las cualidades propias de un sujeto. Ya. Y si hablamos de objetividad y subjetividad al mismo tiempo, ¿de qué estaríamos hablando? Estos dos términos se los utilizan relativamente para poder, este, poder explicar o poder describir lo que son, a ver, les explico. A ver, en sí, estas dos palabras en la cual se unen objetividad y subjetividad, se las usa para poder describir diferentes términos o diferentes percepciones referente a algo. En este momento, este personaje en sí, lo que es Eduardo Galeano, simplemente él quiere o se basa relativamente en lo que es la realidad. Por eso es que él relata lo que es la objetividad y subjetividad, simplemente para poder describir cómo se percibe en ese momento lo que él está explicando en base a qué se basa en este ensayo, qué es lo que quiere dar a entender. Sí, Su lean crítica de los hechos que pasaron en Latinoamérica. relativos en, está muy bien, sigan, ustedes sí pueden. Si él especifica aquí objetividad y subjetividad que presenta lo que dice el autor, ya les indiqué, al unir estas dos palabras estamos hablando de poder describir lo que en sí se percibe de algo. Y por eso es basada en lo que es la realidad, es lo que indica este autor, pues, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa para poder describir en qué? Mayerly me mencionó una definición muy cierta, pero adicional a eso, ¿por qué? Aquí está, chicos. Lean, por favor, Debido a la explotación colonial de las riquezas naturales. que ha sufrido El pueblo El pueblo latinoamericano. el latinoamericano. pueblo latinoamericano. Muy bien, chicos. Bien, ese ha sido el último ejemplo. Les pregunto, ¿tienen entendido lo que es un ensayo? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Cómo lo pueden analizar? ¿Cómo pueden identificar lo que quiere decir el autor? Está ya definido lo que es un ensayo. Ya vemos el día viernes que cuando toca clase, vemos otra clase o continúo con ejemplos de ensayo. Ustedes me indican, no le escucho, Víctor. Para mí yo creo que vemos otra clase. Ya lo entendí prácticamente Sí el tema está, de... ya, muy bien. Mayerly, También concuerdo con Víctor ver otra clase. ya, muy bien. Alejandra, Sí, mi otra clase está bien. ya, muy bien. Entonces avanzamos con la siguiente clase, ya que sería la última en sí, porque ya la semana que viene vamos a hacer el respectivo repaso para que ustedes puedan identificar bien las respuestas de las preguntas que están en el cuestionario, que también lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Bien, también ya su actividad ya tiene subida a plataforma, tienen que realizar asimismo, investigar dos ejemplos relacionados a lo que son los ensayos en base a lo que son los personajes históricos. Bueno, les doy un ejemplo, también pueden investigar sobre un ensayo del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, si gustan lo cogen, si no, no hay problema en que ustedes busquen sus propios ejemplos basados en ensayos de personajes representativos de la historia. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, me indican. Yo no tengo preguntas.
Gracias, Víctor. Mayerly, ¿todo claro? Sí, está todo claro. No tengo ninguna pregunta. Gracias, Mayerly. Alejandra. No, no hay pregunta. Ya. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día.